Diario de un emprendedor con Rubén Martínez, el podcast en el que te voy a contar cómo consigo montar un negocio online desde cero. Te lo voy a contar todo, pero todo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días. Bienvenido al episodio número 69 de Diario de un emprendedor. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy vamos a hablar de la primera entrevista del podcast en el que se basa el negocio online que estoy montando, el podcast de Inspirando a Emprendedores. Y pues me hace mucha ilusión, la verdad, porque pues eso, ya he tenido la primera entrevista, que ya, como ya has ido oyendo en algún otro episodio, pues a raíz de contactar con la gente vía email, vía LinkedIn, vía Twitter, pues al final la verdad es que, bueno, más o menos la gente va contestando y está bastante bien. La primera entrevista ha sido a otro podcaster que, además de podcaster, pues es emprendedor porque tiene su negocio online y además ayuda a otras personas a crear sus negocios online, y incluso tiene un curso para podcast y demás. Es Óscar Feito, ¿vale? Bueno, no hace falta que te diga que si quieres escuchar la entrevista, lógicamente tendrás que escucharla en el otro podcast, en el de Inspirando a Emprendedores, y ahora mismo la dirección para poder escucharlo es martinezruben.com/IE de Inspirando Emprendedores. Te repito, martinezruben.com/IE, ¿vale? De Inspirando Emprendedores. Y seguramente la dirección del podcast, porque, o sea, la dirección de la página web para entrar directamente a su entrevista, pues será siempre martinezruben.com/ y el nombre del entrevistado, en este caso todo junto, Óscar Feito, y ahí estará absolutamente todo lo que haya pasado en la entrevista, desde pues notas a enlaces de su página web hasta pues contar un poquito de qué ha ido y demás, ¿vale? Porque así como en este podcast, en el diario, pues sobre todo lo que prima es la fluidez para ir haciéndolo, porque si no, pues como ya sabes, sería inviable hacerlo. Lo hago por las mañanas andando para que no me robe mucho tiempo, y en este otro no, pues quiero mimarlo todo bastante, porque de hecho la idea es convertirlo en un negocio online, ¿vale? Ya veremos a ver cómo, porque no lo tengo muy claro. A raíz de alguna otra entrevista que he ido teniendo, me han ido dando alguna idea y que va con mi forma de ser y con el negocio, y bueno, ya iremos dándole forma a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, respecto a la entrevista con Óscar, la verdad es que fue muy bien y fue muy buen, no digo anfitrión porque el anfitrión era yo, pero sí que es verdad que me lo puso muy fácil, porque de hecho él tiene un podcast y sabe cómo hacerlo. El primer detalle que noté es que cuando yo le contacté para hacer la entrevista, automáticamente lo primero que me pidió él fue la dirección de Skype. Y claro, lógicamente es así como hay que hacerlo, porque en el momento que te dan la dirección de Skype, pues ya la agregas y ya de eso que te olvidas, ¿vale? Entonces yo le pasé la dirección de Skype, y a partir de entonces a todos los entrevistados que les hago la entrevista, pues lógicamente también les pido la dirección de Skype. Cuando me la pasan, pues la meto a Skype y ya están fichados, ¿vale? Eso fue un detallito que me gustó bastante. Luego yo le mandé, pues programé con Gmail, con una herramienta que se llama Send It Later, un mail para que poco antes de la entrevista le llegara un mail recordándole la entrevista del día que íbamos a tenerla y el flow de la entrevista, quiere decir, de los temas que se iban a tratar, ¿vale? Entonces así ya saben un poco pues de qué va el tema y demás, y bueno, pues eso se lo mandé. Y luego el día anterior de la entrevista, pues estuve un poco mirando por internet, porque yo a Óscar le conocía pues eso del podcast, pero tampoco sabía mucho más. Bueno, miento, había oído un podcast en el que le habían entrevistado y había oído alguna cosa, que había estado trabajando en alguna empresa tecnológica, y bueno, luego la vendieron, que luego montaron una, que luego la vendieron. Sabía algo, pero no tanto como para pues hacer una presentación de él y a que quedara chulo, ¿vale? Entonces lo que hice el día anterior fue
pues básicamente estar mirando un poquito a ver su background, mirar a ver qué es lo que había hecho, a qué se dedicaba, tal cual. Y eso pues es sencillo porque lo hice a través de su página web, que él tiene página web, creo que es oscarfeito.com, y luego también lo hice o lo suelo hacer a través de LinkedIn. No recuerdo si en este caso con Oscar también lo hice con LinkedIn, con su página web seguro, porque sí que me acuerdo que lo he hecho así, ¿vale? Preparé un poquito para el día siguiente, porque al día siguiente a las 10 de la mañana había quedado con él para hacer la entrevista de Skype. Yo a los canijos, a mis hijos, los dejo en el cole y pues eso, corriendo a la oficina para prepararme lo primero de la mañana del trabajo, y luego pues tenía bloqueada la sala de reuniones a las 10 para hacer la entrevista con Oscar, que es la forma de organizarme que tengo. Me pongo como entrevistas de trabajo que duran pues eso, media hora, 40 minutos, y así puedo hacerlo, porque si no, claro, lógicamente pues no habría manera de hacerlo, porque yo tengo mi trabajo, tengo mis empresas, y esto al final es, no digamos que es un hobby porque quiero convertirlo en un negocio, pero es algo como un negocio paralelo de alguna manera, que no puede en ninguno de los casos quitarle tiempo o productividad al negocio principal, que es el que tengo con mis hermanos, la empresa de logística y la empresa de la que vivimos en la actualidad, ¿vale? Entonces, pues eso, lo programé a las 10 de la mañana en Skype, y la verdad es que fue súper puntual. La verdad es que una pasada. A las 10 menos 5 le mandé un mensaje por Skype: ¿estás preparado, Oscar? Sí, estoy preparado, tal, no sé qué, y empezamos, ¿vale? Tenía el guión que le había pasado unos días antes a Oscar, con lo cual él ya sabía de qué íbamos a hablar. Hice una pequeña presentación y luego él se presentó. La verdad es que es muy fácil entrevistarle porque habla bastante. Entonces, bueno, ya he ido teniendo alguna entrevista que os voy a ir contando en algún otro episodio, pero la verdad es que, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas el que alguien hable mucho, ¿vale? Como cosas buenas, pues es que no tienes que estar continuamente pensando en qué preguntar y demás. Como cosas malas es que quizá tienes que estar mirando que lo que esté diciendo sea interesante para la audiencia. Entonces, de alguna manera, si ves que se repite mucho con alguna cosa, quizá tienes que intentar reconducir la entrevista para que no se haga monótona, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, con Oscar más o menos no fue así, aunque le gusta hablar bastante, pero contaba cosas interesantes, y la verdad es que estuvo bastante bien. No quise restringir el tiempo porque, bueno, quería un poco probar a ver qué tal íbamos, o sea, cuánto duraba con las preguntas que tenía y demás, porque tampoco sabía muy bien. Yo les decía que más o menos iba a durar sobre media hora, pero tampoco lo sabía. Y nos fuimos entre la precharla, que no se emitirá, la entrevista, y la postcharla, nos fuimos a un buen rato, Igual nos fuimos a 1 hora y pico de entrevista, con lo cual, bueno, pues fue una señora de entrevista. Para empezar no está mal. Y bueno, en la preentrevista estuvimos hablando de pues un poco de la vida, de los críos, que él también tiene mellizos, de pues eso, cómo había empezado a hacer todo esto, que pues que hasta ahora casi todo se lo hacía él, que tiene que empezar a delegar porque pues ya no da abasto, y que la gente le miraba raro cuando decía que se iba a dedicar a hacer esto. Bueno, pues cosas, ¿no? Y luego en la post-entrevista también estuvo muy bien, porque me estuvo dando consejos a la hora de gestionar pues el negocio online, ¿vale? El podcast. Me estuvo dando consejos que estuvieron bastante interesantes. Así que, nada, lo dicho, si quieres escuchar este podcast de Oscar, que está bastante guay, pues ya sabes, martinezruben.com/IE. De hecho, te voy a poner la intro del podcast para que te motive un poco a la hora de ir a escucharlo. Mira, escúchala. ¿Has escuchado el podcast?
¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Bueno, ¿qué te parece? Tiene buena pinta, ¿eh? La verdad es que va a estar muy chulo. Ya te digo que he hecho alguna entrevista ya y está quedando muy, muy chulo. Nos dan consejos que son muy interesantes y aparte te van a hacer pasar un buen rato, así que te recomiendo que los escuches. Bueno, básicamente lo que me queda con el podcast de Óscar ahora mismo es empezar a montarlo, ¿vale? Así que nada, ayer mismo ya pude comprarme el MacBook Pro del que te contaba en alguno de los episodios, porque todavía no había salido y demás. Conseguí una oferta en FNAC que estaban con el 20%, una pasada, y no pude dejar escapar y lo cogí, así que ahora ya voy a empezar a editar los podcasts que tengo grabados. El primero de ellos, pues el de Óscar, ¿vale? Así que nada, cualquier duda, consulta, sugerencia o cosa que me quieras hacer llegar, ya sabes, contacto @martinezruben.com. Estaré encantado de atenderte, exactamente igual que atiendo al resto de gente que contacta conmigo. Y nos vemos en el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Has escuchado el podcast de Diario de un Emprendedor. Si te ha gustado lo que has oído, accede a mi página web martinezruben.com y tendrás contenido exclusivo para ti. Recuerda, martinezruben.com. Nos vemos en el camino.